Bueno, vamos a presentar a Hugo Salas. Voy a hacer la última de las ponencias antes de las palabras de cierre. Para quienes no lo conocen, Hugo Salas es periodista, es escritor, es investigador, es miembro de FIPRESI y colabora y ha colaborado en diferentes medios periodísticos, por ejemplo el suplemento cultural ENIE, Los Inrecuptibles, Radar. Publicó la novela Los Restos Mortales, es docente en la Universidad de Palermo y se desempeña además como crítico de cine, como crítico cinematográfico. En este trabajo, el trabajo se titula La forma y el lugar de la intriga en el cine argentino posterior al menemismo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los que aún persisten ahí sentados en la silla. Es realmente difícil encarar esto, sobre todo después de la exposición anterior que hizo gala de una erudición muy interesante. Yo traigo algunos apuntes, como suele decirse tímidamente en el género de las ponencias. En realidad lo primero que me interesaría es pedirles disculpas por el título de la charla, que es muy extenso. Yo también detesto bastante ese tipo de título académico tan abigarrado y por extensión de núcleos, diría Chomsky, pero en este caso se imponía por dos motivos muy concretos. El primero tiene que ver con la caracterización del objeto que me interesa tomar. Notarán que digo cine argentino posterior al menemismo y no, por ejemplo, cine argentino posmenemista. En principio hay algo evidente, que es que estoy evitando intencionalmente la denominación nuevo cine argentino. Aún si uno deja de lado la discusión de la hipótesis de Gonzalo Aguilar en Otros Mundos, Gonzalo plantea que este sintagma, digamos, la idea de nuevo cine argentino se justificaría en virtud de lo que él llama un nuevo régimen creativo, hipótesis, digo, no la vamos a discutir ahora, pero aún si se deja de lado esa discusión hay que aceptar, y eso es algo que me interesa en esta charla, que este énfasis rimbombante en la novedad, en la idea del corte, como suele ocurrir en este caso de procesos, contribuyó, y con maldad abro paréntesis, incluso en el trabajo de Aguilar, a obstruir el pensamiento en realidad acerca de la relación que ese cine tiene con una tradición que lo precede. Es un cine que se plantea constantemente como la ruptura con lo que está, y esto ha impedido que la crítica piense sus continuidades, sus claros lazos de continuidad con un cine anterior. De hecho, para mí esto tiene mucho que ver, sobre todo en el caso de la hipótesis de Gonzalo, con un problema muy habitual en el cine, que es que en el cine la historiografía suele confundirse con la crítica. Es decir, se procuran establecer o determinar operaciones que son propias del trabajo historiográfico, en este caso determinar en qué consistió específicamente eso, a partir de un trabajo crítico, es decir, mirando las películas y en muchas oportunidades tomándose muy en serio lo que dicen los directores, lo cual, digamos, todos sabemos puede ser muy erróneo. Por decirlo muy rápidamente, si nosotros escribiéramos hiciéramos historiografía sobre el 25 de mayo de 1810, basándonos en el relato de los participantes, hubo una bravía revolución que se libró del yugo de la cruel España. Digamos, la historiografía luego ha tratado de comprobar distintas hipótesis al respecto, ¿sí? Lo que me interesa es señalar una serie de problemas. Ustedes dirán qué tiene que ver. Vamos a ir. Ahora bien, más allá de evitar ese nombre y del nombre, este cine que se empieza a producir entre 1997 a mediados y 1999, es un año muy claro por la exhibición de Mundo Grúa en el primer Bafisi, coincide con el final del menemismo como ciclo político estricto, es decir, con el segundo gobierno de ya sabemos quién. La única marcación que yo quiero hacer al respecto es esa y ninguna otra. Para avanzar más allá, es decir, para decir que este cine es posmenemista, no solo tendríamos que poder afirmar taxativamente que el menemismo, en términos políticos y económicos, es una matriz superada, y no solo morigerada o lo que se quiera,
sino que además tendríamos que poder sostener que la cultura encontró otro régimen de producción, circulación, legitimación y significación. Cosa que yo creo que no ocurre, y ahí podríamos citar ejemplos de materiales con los que yo trabajo aparte, que son la industria cultural. Entonces, en el momento en que todavía hoy se sostiene una concepción de la cultura como espectacularización, ya sea desde Tinelli hasta Macri con Violeta, hasta Fuerza Bruta como epígono de cierta cultura oficial del gobierno nacional, estamos todavía en una determinada matriz de producción y circulación de sentido. Entonces, por eso no quería decir cine postmenemista. Es más, este cine, en sus propias condiciones de producción, está íntimamente ligado a fenómenos propios del menemismo o a lo sumo concomitantes, que van, esto ya en términos historiográficos, desde la flexibilización laboral, que se advierte en las estructuras, ¿no? Un tema que siempre me sorprendió que no apareciera en muchos análisis, hasta, por ejemplo, los nuevos modos de financiación que tienen que ver con capturar fondos de distintos estamentos internacionales. Algo así como trasladar la autogestión, el sistema de las ONG a la producción cinematográfica, ¿no? Ahora bien, todo este largo proemio fue para explicar por qué no dije nuevo cine argentino, etcétera, etcétera. Entonces, es un cine argentino que se hace a partir de 1997 y 1999 y que a lo sumo podemos decir cine argentino finisecular. Ahora bien, muchos habrán advertido, sobre todo veo caras de policial, que hay en el título el enunciado del lugar y la forma de la intriga. Es un poco un vulgar acto de prestidigitación, de contrabando, o si queremos elegir una palabra más noble, desplazamiento. En efecto, no voy a hablar, me interesaba hacer una pirueta, pero que a mí me parecía importante para tomar este cine. No quiero hablar del policial como género, y ni siquiera de los elementos estrictamente policiales que aparecen en este cine, que son muchos, sino que lo que me interesaba era analizar qué se revela de las construcciones estéticas y morfológicas de este cine si se lo lee con los protocolos del policial. Todos aceptamos que difícilmente la libertad de Lisandro Alonso sea un policial, al menos canónico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando desde las coordenadas de los protocolos de lectura del policial miramos la construcción lo que yo llamaría construcción morfológica de la trama? Que es lo que me interesa apuntar, porque muchas veces en todos los trabajos sobre este cine aparece la idea de la deriva, la apertura, lo no construido, etcétera, etcétera, que es una idea que procuro dar vuelta en esta tarde. Entonces, el primer punto es claramente la intriga, que de por sí, bueno, y ante este auditorio que me da un poco de temor, es una palabra que todos conocemos en los estudios estéticos, está cargada de una cierta ambigüedad, en el sentido de que, por un lado, en un sentido muy lato, la intriga alude al plano de la conspiración, el engaño, la trampa, el ardid, y con eso, inevitablemente, al misterio y a lo secreto, a lo que tiene que ser develado, y por tanto, de una manera fatal, al riesgo, al peligro y a la amenaza, ¿no? Hay como una tríada. Ahora bien, todos sabemos que hay otra acepción muy extendida, donde la intriga, entendida como trama o el sujet de los formalistas rusos, es la disposición formal que adquiere, que se opone, de alguna manera, a la mera disposición cronológica de la historia, la fábula, el cuentito, ¿no? Es decir, en los estudios tradicionales de literatura decimos, bueno, por un lado está la historia, pasa esto, y luego eso se construye narrativamente a través de una trama, una intriga. Me interesaba este parentesco complejo de la intriga entre la idea de trampa y paralelamente construcción narrativa. ¿Por qué? Porque me parece que mirarlo desde la intriga, y ahí viene el protocolo del policial, aporta una cuestión central. En tanto, así pensada, y pensemos en el policial más clásico, se trata del develamiento, de la aparición de cierta verdad o sentido que no está dado estrictamente en la naturaleza fáctica de lo que pasa. Pensar la trama en términos de intriga supone siempre necesariamente pensarla en función de un efecto.
O sea, si pensemos incluso en la estética, la poética de la composición de Poe, ¿no? O sea, pensar la trama desde el espacio del policial está suponiendo siempre un tipo de pensamiento que nosotros hemos desterrado muchas veces, incluso en los estudios literarios, que es pensar esta idea de efecto, que incluso tiene hasta mala prensa, ¿sí? Sé dónde me estoy metiendo. El policial tiene, de hecho, para mí, entre uno de sus méritos, ilustrar el modo en que su propia construcción formal se orienta a la legibilidad o cuanto menos al acto de lectura. No necesariamente para obligarnos a pensar los modos de percepción y de recepción, sino para aceptar de antemano la evidencia de una otredad o de una exterioridad en toda experiencia de construcción estético-narrativa. ¿Qué quiero decir con esto que suena muy bofe? Que la experiencia estética sea autotélica, es decir, que el arte pueda referir solo a sí mismo, no necesariamente quiere decir que sea un autista que está encerrado solo. Estamos todos de acuerdo. Es decir, siempre en su propia construcción el objeto estético supone una exterioridad, una terceridad. Esto lo podemos pensar, tenemos múltiples planos. Incluso uno podría ir hacia un pensamiento levinasiano del arte con esto, ¿no? Es decir, pero siempre el arte contiene esta posibilidad y este diálogo con una otredad, que no es necesario pensarla en términos psicoanalíticos. De hecho, aun cuando pudiera ser hermética, ese hermetismo es un hermetismo abierto a la exterioridad. Es decir, en la obra de arte, a mí me parece que muchas veces, sobre todo los que hemos pasado por letras, ¿no? En un refuerzo de la idea de tratar de llevar la obra solo al plano del procedimiento, por momentos se olvidó que ese procedimiento es un procedimiento para ser exhibido. O sea, se trató de negar la instancia de la recepción por considerar que el impresionismo había hecho un uso excesivo de esa subjetividad de la recepción y se perdió de vista que esa construcción está elaborada para una mostración, para un exhibirse. Quiero ser absolutamente claro en algo. Esto no implica en absoluto que a mí me interese subsumir el arte o las expresiones estéticas en un paradigma comunicativo, ¿no? Esto se ha hecho mucho, el emisor, el receptor, el mensaje. El arte no comunica, no transmite información ni contenidos, no es un correo de la conciencia, pero sí está involucrado en un planteamiento de la experiencia del otro. Para mí los objetos estéticos son objetos que de alguna manera tratan de plantear o de demarcar o de construir terrenos de experiencia para un otro y están siempre abiertos a ese otro. ¿Es más o menos claro o me embrollé mucho? Bien. No se trata entonces de lo que el arte quiera decir, sino de lo que quiera provocar como experiencia. Y, repito, no es la vieja idea de la obra la completa el espectador, está abierta. Muy por el contrario. Para mí la obra intenta todo el tiempo anticiparse a ese espectador o prepararse a ese espectador y delimitar los lugares que puede ocupar, cómo recorrerla, cómo leerla. Preguntarse entonces por el lugar y la forma de la intriga en el cine implica preguntarse de qué manera se despliega la narración en función de una mirada exterior que vendría a sostenerla, ¿no? Desde luego, con todas las consideraciones psicoanalíticas que vendrían al caso que no voy a tomar acá. La cuestión no es banal, como podría parecer, por una cuestión historiográfica. Cuando uno analiza los documentos, cuando uno vuelve a los archivos, sobre todo en los comienzos, cuando aparecen las primeras películas, Pisa y Rafazo en Mar del Plata, Mundo Grúa en Buenos Aires, las historias breves, los hacedores de este cine constantemente, más allá de lo que digan, explicitan la necesidad de volver a tomar en cuenta al espectador, construir una cinematografía menos cerrada sobre sí misma, menos solipsista. Incluso se reitera una y otra vez la modesta aspiración de contar una historia, ¿no? Como la idea de hay que volver a contar una historia como algo opuesto a cierta presunción intelectual que habría tenido el cine anterior, ¿no? Y había como ejemplos muy paradigmáticos de cuáles eran esas presunciones intelectuales. De hecho, esto es muy interesante porque varias de las expresiones vertidas en ese momento en torno a lo que uno podría decir, esto está ligado al realismo, que luego va a ser considerado un elemento fundamental de ese cine, no tienen que ver con consideraciones de índole estético-políticas, sino con la necesidad de ajustar lo que ocurre en la pantalla a cosas como son en la realidad, es decir,
a ciertos parámetros imaginarios de la construcción social de la realidad. Esto para mí es muy interesante porque ese realismo, entonces, podemos entender por qué no aparece como un análisis de tipo sociológico-político, digamos, un realismo de corte más lucasiano, sino que aparece casi como un cotidianismo, como representación de la vida cotidiana. Y justamente ese realismo, más que estar pensado como un análisis de ese complejo llamado realidad, está pensado como un puente hacia esa realidad. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando uno lee los documentos, los realizadores sostienen una noción de realidad absolutamente desproblematizada, o sea, nunca podrían tener un realismo de análisis, porque parecen considerar que la realidad es una cosa objetiva y que está ahí. O que a lo sumo llega a un realismo idiosincrático de la época, cosas como cada quien tiene su realidad, construye su realidad. Pero digo, no hay un análisis en el sentido de la realidad como constructo social, la realidad como imaginarios de clase, digamos, no aparecen estos elementos. Incluso en cineastas muy interesantes y muy filosos, como Lucrecia Martel. De allí que el realismo tiene que ver con esto, con el cotidianismo urbano. Frente a lo real natural, esta perspectiva va a ser paso a una contemplación planteada casi en términos de lo sublime, cuando no animista. Es decir, frente a lo cotidiano, que es lo que se supone que rodea a ese otro que me va a mirar, el cine repite y trata de duplicar, y está como este énfasis de que los personajes hablen como hablan en la realidad, Caetano importando gente, sobre todo, digámoslo con cierta crueldad, este cine va a mostrar una enorme importación de pobres hacia el interior de la realidad cinematográfica, ¿no? Aparece una mirada etnográfica y una idea de no representación, sino mostración. Digo, si los 80 habían estado signados como cine, con la primavera alfonsinista, por una idea muy fuerte de representación de la pobreza y la marginalidad, Tacos Altos de Renan, la película que se había hecho sobre la novela de Enrique Medina, Los perros de la calle. Digo, había como una serie de películas que escenificaban la villa. En realidad este cine los va a importar. Es decir, ante la imposibilidad de representarlos, los va a importar y los va a poner dentro de ese collage de armado de trama, que es lo que me interesa ahora trabajar. Ahora, frente a lo real natural, que no es lo cotidianismo, que no es lo urbano y que por lo tanto no forma parte del horizonte de ese espectador, aparece una mirada completamente anonadada, sublime y a veces animista. Esto a mí me resultó siempre muy interesante y muy perturbador, por ejemplo, en La Libertad, de Lisandro Alonso, donde hay, para mí siempre había un chirrido, no sé si todos vieron La Libertad, es una película que sigue la vida de un día de un hachero. Un día de un hachero que trabaja... bueno, no vamos a mencionar las condiciones de producción de la película, no importa, acá sería muy miserable hacerlo. Lo que uno ve todo el tiempo en la película es una persona trabajando. La película se llama La Libertad. Mi única hipótesis posible es que eso solo se sostiene si hay una visión animista de la naturaleza y entonces estar todo el tiempo con la naturaleza es la libertad. Digo, porque si no, llamar a la película de alguien que trabaja todo el tiempo, que además es un trabajador, bueno, vamos a explicitar las condiciones de producción, que además esa persona es un trabajador del campo de tu padre y no cobra aparte por hacer la película. Digamos, si eso es la libertad, estamos en un problema muy serio en términos de determinaciones. No me interesa esto por el chisme, me interesa justamente por lo que establece en esta tensión y en este problema en torno a qué es ese realismo mirado desde esta sospecha que nos instaura el policial. Ahora bien, este grupo de cineastas, entendido ahora como un enclave institucional, como un grupo de actores que está pugnando por capital simbólico dentro de un campo, o sea, tenían un problema, necesitaban matar a Aristarain, Subiela, Pino, digo, había una serie de figuras a las que tenían que matar y ni siquiera solo por el capital simbólico, había que matarlos para quedarse con la plata del instituto, que sigue siendo el único modo de financiamiento. Yo en eso diciendo, Gonzalo señala en Otros Mundos que aparecen otras vías de financiamiento, pero en realidad esas otras vías son vías menores,
porque el dinero final termina pasando por el instituto, con la famosa ley de cine, que está muy bien. No estoy diciendo con esto que me parece mal que el Estado sostenga el cine nacional. Lo que digo es, en términos de constitución de campo hay un problema claro, que era cómo se repartía ese dinero. De hecho, la gran pelea fue que los cineastas viejos, Puenzo, Aristarén, etcétera, sostenían que con esa plata había que hacer 10 o 12 películas grandes. En ese momento eso eran $4 millones aproximadamente, 1-1. Y los jóvenes sostenían que con eso había que hacer en realidad 50 películas chicas o más. Ahora bien, ellos van a rescatar esta idea de pensar en el público, de tomar en cuenta esa exterioridad, como una diferencia radical que los va a apartar y marcar el quiebre con el cine existente, que nunca es pensado como tradición, sino como carga, ¿no? El cine argentino aparece como una carga. E incluso como traición a una tradición noble que es preciso recuperar, la del cine argentino de los viejos estudios. Igual es muy simpático, porque aunque siempre aparece esta idea de que el cine argentino de los 80 es un cine que traicionó aquel maravilloso cine de los estudios, cuando se les pide que nombren un director, es Fabio. O sea, nunca es Zaslavsky, nunca es Christensen, nunca es Steiner, es Fabio. Con lo cual ahí hay también un problema. A ver si se entiende, no me interesa hacer ironías en torno a la constitución del campo, es tratar de entender su funcionamiento desde esta desconfianza que instaura el policial, porque me parece que esos discursos contaminaron las miradas estéticas y que, por ejemplo, se habló durante todo este tiempo de realismo, en una serie de expresiones donde, si uno mira La Ciénaga, por ejemplo, es muy discutible que haya realismo en La Ciénaga, porque hay una noción tan animista del espacio natural, tan atávica y tan mistificada, que, pero caramba, estamos mucho más próximos a un romanticismo de otro corte, de otro tipo, que de un realismo. Ahora bien, desde estas perspectivas, varias cosas llaman la atención. La primera es que si tanto interesaba el público y contar una historia, etcétera, etcétera, es que estas películas no recuperasen la legibilidad canónica. Es decir, todos sabemos que hay un tipo de cine que tiene una legibilidad canónica, generalmente se la vincula en los estudios de cine al cine estadounidense que se produce entre los años 30 y 50, hoy está morigerada, pero digo, hay películas que todos sabemos que vamos al cine y rápidamente entendemos de qué las van. Estamos de acuerdo. Bueno, con las películas del nuevo cine argentino no pasaba eso, digamos. Claramente es muy discutible en qué punto La Libertad de Lisandro Alonso sea una película hecha para contarle una historia al público, ¿no? De hecho, instauran otras pautas de mirada, muchas veces reñidas. Es decir, que la intriga no se ajusta al sistema clásico, donde la escena del crimen demarca el plano de los posibles narrativos y el develamiento guía los desarrollos. Por el contrario, en la mayoría de estas películas no hay misterio inicial. Muchas veces ni siquiera se establece el conflicto. Es la famosa reacción de muchos espectadores ¿de qué se trata esto? Es decir, lo que están reclamando es un parámetro de legibilidad, que el que ya está en la crema sabe que durante media hora es como de nada, como de un montón de cosas que se juntan y después arman sistema. ¿Se entiende? Son otros modos de construcción, pero es muy interesante respecto del problema de la legibilidad cuando uno empieza a pensar, eso es también trama, es un modo de construir trama y es un modo de pensar en el que está del otro lado. Ahora bien, muchas veces ni siquiera se establece conflicto, sino que por lo general es en el propio despliegue de la trama donde se revela la existencia del misterio o secreto. Es decir, no es que de pronto pasa algo y se establece que hay algo a develar y se lo devela, sino que de ver las cosas de pronto se develaría algo que está secreto ahí. Caso muy paradigmático sería La Libertad de Lisandro Alonso. Se supone que uno en algún momento va a tener una epifanía laica, para tomar el término roseliniano, respecto de eso que está transcurriendo delante de la pantalla. De hecho, no es difícil advertir en este sistema una fijación que aparece en la cultura nacional, que es la idea de que los crímenes están, solo hay que saberlos mirar, o encontrarlos ahí donde están ocultos y olvidados. Por nombrar casos totalmente incompatibles, pienso en el título de la novela de Martínez, Crímenes imperceptibles, o en Cadáveres, el poema de Perlónger, es decir, la idea de que constantemente el crimen está ahí, entonces hay que saber ir a mirarlo. En La Ciénaga, por ejemplo, justamente donde aparece este circuito mistificado. Digo, La Ciénaga para mí es una película interesante, porque por un lado tiene un elemento de realismo muy fuerte, que es el análisis, digamos, de el problema de la opresión de género,
hibridado con una visión totalmente atávica de la relación con lo natural y la naturaleza, que para colmo, como todos sabemos, se puede vincular en determinados planos al problema de lo femenino, con lo cual se hace un cocoliche fascinante, me parece la mejor película de Lucrecia, pero que en determinados términos es compleja. Ahora bien, en La Ciénaga, todo eso que se arma dilucida el carácter criminal, perdón si nadie la vio, si alguien no la vio, de lo que sucede no al principio, sino al final. O sea, cuando al final de la película, que de todos los nenes se muera Luciano, lo sorprendente no es que se muera uno, es que no se hayan muerto todos, digamos, que no se hayan muerto los que estaban con la escopeta en el monte, que no los haya agarrado un perro, digamos. La idea es que todos los niños están en peligro constante de muerte. Esto supone poner en tensión la mirada del espectador y remarcarle constantemente la necesidad de ver. De hecho, a diferencia del sistema canónico, que hace esto mostrando y orientando literalmente la mirada del espectador, con el plano de detalle, digamos, como fijación, tanto de las estéticas más industriales de Hollywood como de estéticas expresionistas o incluso las estéticas soviéticas. Digo, si quieren el ejemplo más elemental de esto hoy en la televisión, la serie de los investigadores forenses de crímenes, la bala entró por ahí, y entonces plano detalle de la bala que entra, eso es guiar claramente la mirada del espectador. Acá se trata al contrario, no mostrándole, es decir, hay una abundancia del plano general, de hecho, si uno tratara de pensar quién es el gran asesinado del nuevo cine argentino, en parte es el plano detalle, ¿no? Hay ausencia del plano corto, salvo que por algún motivo no se quiera revelar el resto de la escena. Y que por lo general es un motivo bastante banal, hay que demorar por tiempo, hay que generar tiempo. Y de hecho, esto de la ausencia del plano corto no es solo una cuestión estética, es un elemento que también tiene que ver con las condiciones de producción. Un plano corto supone parar la producción, ir a hacer el plano corto, supone otros tiempos que no los abundantes planos generales. Ahora, tanto se desdibuja el sistema tradicional que a veces la intriga, cuando uno mira estas películas, es ¿cuál es la intriga? O, si se quiere, hay una negación de la intriga, ¿no? Una supuesta afirmación de la linealidad de lo que sucede, de lo que se desprende la noción de que si se mira algo lo suficiente, no va a tardar en aparecer ahí ese componente oculto que recibe el nombre de verdad. Esto es una herencia que en el cine tiene que ver con una larga tradición que arranca con Rossetti, que son lecturas a posteriori del neorrealismo italiano y que van a persistir en el cine y que tienen que ver, para mí, con los modos de digestión de Cahiers du Cinéma tardíos en la República Argentina, en realidad, ¿no? Y que tienen que ver con cierta publicación en la que alguna vez trabajé. De hecho, es una inversión interesante. En el policial, a partir de un acto de violencia, o al menos de un acto disruptivo, se instaura la conciencia de que existe una verdad que obliga a mirar lo suficiente hasta descubrirla, ¿no? La carta robada. O sea, hay un acto disruptivo y se sabe que en algún lado tiene que estar y hay que mirar hasta encontrar. Acá es lo contrario. Es la idea de que de tanto mirar no va a tardar en aparecer la verdad, que puede o no cobrar la manifestación de un acto de disrupción. Es decir, puede o no tener el sello del crimen, si bien muchas veces aparece como violencia y a veces aparece hasta incluso como violencia necesariamente sacada de la galera en los peores casos de esta. Pienso en una película en la que la construcción formal es seguir a un guardaespaldas que cuida a un político toda la película. Y cuando no se supo cómo cerrar la película, el custodio agarra el arma y mata al político, digamos, porque de paso la vuelve más política. O Los rubios de Albertina Carri, donde se anuncia una investigación. En ambas se destruye la intriga de la investigación. O incluso se construye intriga en algunos casos a pesar de lo visto explícitamente en pantalla. El caso más elocuente de esto es La mujer sin cabeza, de Lucrecia, donde yo he vuelto a ver varias veces se ve claramente el perro, se ve el perro, y sin embargo después se construye, me parece muy interesante, se construye la duda sobre qué era eso que ella pisó con el auto. El perro está claramente ahí en el plano, digamos. Esto es muy interesante en términos de construcción de intriga, porque esta estructura de que si se mira se va a revelar la verdad, y esto conectado a ciertas nociones de realismo ingenuo, es decir, la idea de que la realidad es objetiva y se la puede develar a través del dispositivo fotográfico,
a veces se vuelve meramente agregativa, es decir, se meten cosas, es un poco el sistema constructivo del custodio. Es una estructura agregativa, bueno, un custodio haría esto, esto, y lo mata. Pero, y ha tenido, bueno, excesos y simplificaciones banales. Pero de hecho, es muy interesante porque esto tiene que ver también con el problema de que todo esto se piensa desde una mirada documentalizante y no justamente como un problema dramatúrgico. Es decir, esto es una intriga, porque efectivamente se están plantando elementos que en algún momento van... Digo, hay un sistema de la trama se arma sola. La trama es muy malévola, creo que es casi imposible verdaderamente trabajar sin trama, ¿no? Necesariamente uno establece líneas de lectura. Todos los que somos lectores sabemos que aún en los trabajos más experimentales que hemos leído uno se aferra o construye, bueno, esto va con aquello, y en el cine es mucho más difícil. Sobre todo en un cine que mantiene personajes, mantiene sistemas, digo, no hacen sistemas de destrucción de trama como cierto cinepunk inglés de los 80. Digamos. Hay personaje, hay situación, se va a armar la trama. Ahora, justamente, al no estar pensado como un problema dramatúrgico, como construcción de esa intriga, aunque sea al revés, sino como documentalizante, aparecen estos problemas. Y esto a su vez es un problema de una fetichización discursiva de la realidad y de la relación del cine con la realidad que trasciende a esos propios sujetos productores para invadir a la crítica muchas veces, de hecho la crítica de orientación callejerista, e incluso a la crítica exterior y académica. Uno puede a veces encontrar, voy a cerrar acá, no te preocupes, uno puede a veces incluso encontrar la sorprendente afirmación de que el cine tendría la posibilidad de capturar casi de manera mística por contacto pega con la realidad un tipo de materia ontoteológica residente en el sustrato último de la realidad que se revelaría como inmanente. Digo, es todo un chino básico para mí. Estoy tratando de repetírselos de la manera más efectiva, que en realidad tiene que ver con un problema del pensamiento de la representación de los referentes. Que por eso, digamos, en lo que seguía me parece que también vuelve a trillar sobre este problema. Pero bueno, me interesaba, o sobre eso estoy trabajando ahora, pensar desde esos protocolos como la intriga, el crimen, el lugar, la violencia, el acto, la disrupción, qué se podía pensar en torno a ese cine que nos pudiera iluminar otra manera de verlo. Muchas gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios sobre la exposición de Hugo. Sí. No, simplemente un comentario. Te escucho como quien escucha un sermón y yo me siento un feligrés de lo que has dicho. Que estamos muy empapados últimamente. No ha sido la intención. En todo caso, ha sido por la velocidad de no nos del hemos tiempo. puesto de acuerdo tampoco de afuera antes de entrar. Bueno, nada más, un poco de aire fresco, gracias. No, muchas gracias. Sí, ¿algún otro comentario? Pregunta. Claro, fuera de campo. Bueno, Sí. Dale. Una pregunta breve, porque me quedé pensando en eso que decías, en la diferencia entre la idea de en los años 80, en la década del 80, en la idea de la representación de la pobreza y la marginalidad, y vos dijiste que en los 90 no hay una representación, sino A ver, una demostración, creo que fue. como se intenta, no. A ver, ese es lo que se supone como protocolo, se le importa. Ahora, justamente esa es una de las continuidades que yo marcaría totalmente absoluta entre el cine de la primavera alfonsinista y el nuevo cine argentino. De hecho, uno un poco como broma maledicente ha dicho que el nuevo cine argentino es el resultado de que de pronto un montón de chicos van a la FUC, que queda como en San Telmo, y ven que, hay pobres. No, porque hay un sistema de mostración que muchas veces está hasta fascinado, sin ningún tipo de analítica de eso que se muestra, ¿no? Que a veces ha evolucionado, a veces no, pero yo me acuerdo en su momento era muy interesante con Pisa Birra Faso, que incluso cuando uno trabajaba desde el ámbito periodístico, sobre todo con Adrián, con Caetano, que lo que uno advertía era una absoluta fascinación, o sea, no había
realmente era alguien que se fascinaba con un objeto y lo importaba. En ese sentido, me parece, pero es una de las, si quisiéramos retomar una de las famosas expresiones de Viñas, es como una mancha temática que aparece ahí, que está claramente y procedimentalmente los liga. De hecho, cuando Gonzalo habla, no es por pelearme con Gonzalo, pero es muy interesante porque justamente que alguien tan inteligente como Gonzalo caiga en la trampa historiográfica de tomar las declaraciones. Presenta como novedad que los directores sean productores de sus películas. Eso desde los 70 en Argentina es como el pan nuestro de ese tipo de producción y que tiene que ver con el funcionamiento del instituto, ¿no? Pero me parece que sí, que las líneas de conexión son mucho más fuertes. Y en el caso específico de la pobreza y de la miseria, me parece que es algo que aparece como mala conciencia en los 80, que tiene que ver con la primavera alfonsinista, y después se relabora y encuentra otra formulación, ¿no? Lo que pasa es que sí se cambia. Ya no tenés a Pepe Monge haciendo sino que importás en el sentido de que tomás un no actor, lo pones en cámara para mostrarlo casi con procedimientos documentales, pero no lo constituís como actor. Muy distinto a lo que había hecho Fabio en Gatica, cuando sí toma un actor, el chico que hace de Gatica chico, es un chico de la calle. Pero Fabio nunca lo construye como una importación que está siendo mostrada en su callidad. Lo construye como un actor que está actuando. Fabio hubiera asesinado a cualquiera que le vaya con ese tipo de planteo, porque había otro tipo de planteo respecto de los sujetos que se mostraban, ¿no? Sí, Román. No, algo, un poco vos retomaste la discusión sobre el realismo que se da con el cine posterior al menemismo. Quería preguntarte cómo lo veías a Rejman ahí, porque él toma una posición en un par de entrevistas donde le dicen, bueno, ellos son realistas, vos no sos realistas, y dice, bueno, mis diálogos son más realistas que todos, digamos, cuando yo voy a poner el ascensor. Sí, a ver, en realidad justamente para mí por eso la clave del cotidianismo es mucho más interesante, porque ahí Rejman te entra de cajón, digamos, incluso en los modelos, en los sistemas de vaciamiento formal del diálogo de Rejman, se advierte como esto, ¿no? Como un intento, una analítica del habla de la cotidianidad, ¿no? Es decir, vamos a usar estas frases absolutamente gastadas y en su reiteración más absoluta y vamos a hacer que se repitan, ¿no? En los guantes mágicos. Es lo bueno, los dos trabajamos con el transporte de pasajeros, ¿no? Es decir, este tipo de sistemas de la reiteración que tienen que ver con eso, con la mímesis de lo que ya existe. Por eso digo que no me resulta raro que Martín se ascriba realista también, pero porque la idea es que el realismo no es una política estética de análisis de ese constructo, sino que tiene que ver con su mostración. Entonces, en ese sentido, aún, digamos, incluso a veces Rejman ha señalado que el realismo está dado por la desnudez de los decorados, digamos, es muy variable la adscripción que Martín hace, pero para mí pasa por eso, ¿no? Por el punto este del cotidianismo y de la representación de esa urbanidad, tanto la urbanidad propia de las clases medias como una urbanidad exterior. De hecho, el gran quiebre que supone Rapado tuvo que ver con eso. Rapado, a pesar de ser una película altamente formal, es leída como una representación de la adolescencia como no había en ese momento. Muy interesante porque se trabaja con patrones de identificación al mismo tiempo, ¿no? Es un cine a caballo entre una desconfianza y al mismo tiempo una confianza absoluta en la realidad y entre cierta captura por identificación del espectador y cierta expulsión por sistema estético. Para mí es raro, es interesante. Bueno, le agradecemos a Hugo Salas por